¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos partiendo otra semana con las noticias del mundo económico. En este día lunes 29 de septiembre comienza Agenda Económica, 30 minutos de información con lo más importante de esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una revisión importante de los temas del día. En una semana súper noticiosa por distintos ámbitos, les vamos a estar contando de eso. Por el lado de la ley de presupuesto, datos de IMASEC, de desempleo también va a ser una semana de harta información y también, por supuesto, nuestro bloque de cada lunes, Minería 360, aquí en Agenda Económica AM. Pero partamos con los indicadores del día y una revisión de los datos más importantes para esta jornada en el mercado, primero a nivel local, luego echaremos un vistazo también a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Pero en el caso de la bolsa local acá en Chile, el IPSA tuvo un cierre negativo la semana anterior, caída de 0,19% para el indicador bursátil selectivo y se acerca nuevamente, después de 2 sesiones consecutivas de baja, a los 9.000 puntos el IPSA acá en Chile. Por otro lado, el precio del dólar se cotiza hoy en 960 pesos. Ese va a ser el punto de partida para la divisa norteamericana en el mercado local. Y por último, la UF llega a los 39.485 pesos. Se ha mantenido estable en realidad en este nivel después del IPC de 0% del mes anterior. Eso ha permitido que la unidad de fomento entonces no tenga variaciones ni a la baja ni al alza en las últimas semanas. Indicadores locales para partir la mañana entonces. Nos vamos ahora a echar un vistazo a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hay algunos temas que se empiezan a marcar ya y a perfilar como los más relevantes durante esta semana. La posibilidad de nuevos recortes de tasa con la presión del gobierno de Donald Trump en la Reserva Federal de Estados Unidos es uno de esos asuntos. Mientras tanto, a nivel bursátil, la bolsa en Nueva York cerró con números positivos la semana anterior. El Standard & Poor's, el indicador más importante, subió 0,59% y a esta hora de la mañana hay rendimientos en general favorables tanto en Asia, donde la bolsa china, por ejemplo, subió más de 1%, mientras que en otros mercados a nivel europeo, por ejemplo, también se están viendo rendimientos favorables. A esta hora el precio del cobre también va al alza, $4.75, mientras que el precio del petróleo tiene una leve reducción en su precio en el mercado internacional, llegando a los $64.53. 3 datos entonces seleccionados para comenzar esta jornada, esta edición de Agenda Económica de día lunes con los datos internacionales. 8:04. Nos vamos a ir a otros temas, a revisar los titulares de la prensa nacional. Hemos escogido un par de portadas para monitorear algunos temas y titulares. Vamos a partir con el diario Pulso. Es el suplemento de La Tercera que aborda temas de economía y de negocios y lo tenemos ya reflejado ahí en pantalla. Aborda en su edición de hoy en un reportaje algunos datos bien interesantes sobre cómo se está implementando la reforma previsional. Bueno, casi 400.000 adultos mayores se beneficiaron del alza en la PGU. En septiembre es uno de los primeros datos que trae entonces Pulso en su edición de hoy, con un balance respecto a este tema en particular. Bien interesante porque permite dimensionar los efectos que está generando la reforma previsional. 391.000 adultos mayores, esa es la cifra exacta, fueron beneficiados con esta alza de la PGU que se comenzó a implementar a partir del mes de septiembre. Este aumento permitió llevar la PGU a 250.000 personas y recordemos que en una primera parte va a beneficiar a los mayores de 82 años. Ese es el primer antecedente entonces y el primer efecto bien concreto de lo que significa la reforma previsional. Otros aspectos se verán más adelante cuando ya comiencen a verse los beneficios, por ejemplo, por diferencias de expectativas de las mujeres o bien por años cotizados. Todos esos efectos se van a empezar a pagar a partir de enero. Por lo tanto, este aumento de la PGU es el primer refuerzo de la reforma previsional. Del total de beneficiados, 67% son mujeres, 33% en tanto son hombres y subieron las pensiones también de otros beneficiarios del Pilar Solidario. En total entonces 745.000 incrementos en este mes, en lo que destaca el diario Pulso en su edición de hoy en su titular principal de portada. Otro de los temas que vamos a revisar también dentro de la portada de diario La Tercera tiene que ver con la polémica por impagos en el Ministerio de Vivienda. El ministro Grau ayer reconocía que era normal que hubiese algún tipo de descalce en estos pagos.
Fue lo que adelantaba el ministro, respondiendo entonces a los antecedentes que mostrarían una deuda bien abultada del Ministerio de Vivienda respecto a el pago a aquellos desarrolladores fundamentalmente de viviendas sociales. Ese asunto también lo abordaba el ministro Grau y restaba dramatismo entonces a estos antecedentes. El Diario Financiero durante el fin de semana había publicado un reportaje bien interesante respecto a cómo se habían ido produciendo algunos desfases en los pagos a proveedores, a empresas constructoras, algunas de ellas pymes a nivel nacional vinculadas precisamente al desarrollo de viviendas sociales. Los correos que han recibido estas empresas o los gremios reflejan una abultada deuda de cerca de $1.000 millones. Y eso entonces es lo que está respondiendo también el ministro Grau con esta explicación, al menos parcial. Ya veremos cómo esto repercute en la discusión del presupuesto en el Congreso. Lo vamos a abordar en unos minutos además. Otro de los titulares, las razones de las grandes empresas para ir acumulando caja, lo destaca así Diario Pulso. Y por último, en torno a el seguro de invalidez, AFP Capital va a la justicia para anular la sanción de la superintendencia en esta materia, lo destaca Diario Pulso en su edición de hoy. Nos vamos a revisar otra portada, esta vez 8 de la mañana con 7 minutos, la que trae el Diario Financiero para su edición de hoy. Lo vamos a revisar a continuación, el balance de las AFP a un año de la ampliación de los límites para invertir en activos alternativos, es lo que destaca entonces Diario Financiero. Es un tema técnico pero bien relevante respecto a cómo entonces las AFP se van adaptando a un nuevo marco normativo y están en todo un proceso para adaptarse a los nuevos cambios también que trae la reforma de pensiones precisamente en materia de inversión, lo destaca así Diario Pulso. Y abajo aparece una serie de entrevistas bien interesantes. Nos destacamos en esta ocasión dos de ellas. En la primera con Sebastián de Cárcer, presidente de ANAC, quien analiza la venta de autos eléctricos en Chile, que dice que no despega todavía. El gremio está pidiendo más incentivos a los candidatos presidenciales para estimular la venta de autos cero emisión, lo destaca Diario Financiero. Y otra de las entrevistas aparece Rodrigo Vergara, investigador senior del Centro de Estudios Públicos y quien está trabajando en el comando de Evelyn Matei. Dice que sobre el recorte fiscal hay riesgo de una ralentización en el crecimiento económico, pero ese es un costo que hay que estar dispuesto a pagar, lo destaca Rodrigo Vergara. Interesante conversación que trae hoy día Diario Financiero. Los titulares que revisamos a esta hora de la mañana, 8:08. Nos vamos entonces a otros temas para abordar el asunto más relevante probablemente de esta semana en materia económica. Se va a discutir el presupuesto en el Congreso a partir de la presentación que haga el gobierno, probablemente mañana, del proyecto de ley de presupuesto. Vence el plazo legal este martes 30 para que entre esta iniciativa que va a determinar los niveles de gasto que tendrá el Estado a partir del próximo año 2026. Y es un escenario súper complejo el que tiene el gobierno para este proyecto. ¿Por qué? Por la estrechez fiscal que se ha visto en el último tiempo, en los últimos años fundamentalmente. El ministro Nicolás Grau ha planteado que este proyecto va a tener responsabilidad social y fiscal en un balance muy complejo. El gobierno tendrá que hacer por una parte un ejercicio de responsabilidad fiscal, es decir, limitar el gasto, cuánto puede crecer el presupuesto para el próximo año, y luego también hacer calzar eso con los compromisos sociales que tiene. Hay materias que muchos parlamentarios definen son críticas, materias de construcción de vivienda, de salud, de educación, de transporte, y varios parlamentarios han sido enfáticos en que este proyecto debe cautelar los compromisos que tenga el gobierno en esta materia, de compromisos de gasto fiscal precisamente. Por lo tanto, se puede garantizar eso con al mismo tiempo un gasto que crezca poco. Esa es la gran pregunta y el desafío que tiene la Dirección de Presupuestos para poder cumplir con los objetivos de déficit fiscal a partir del próximo año. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? En saber cuál es el porcentaje que va a crecer el gasto. Los más críticos de la forma en la que se ha manejado este tema, aquellos analistas que plantean un escenario más complejo, más difícil, dicen que el presupuesto no debería crecer más allá de un 1,5%. Ese es como un dato para tener a la vista.
pero es probable que el gobierno plantee una cifra levemente superior a esa, quizás más cercana al 2%, y ahí veremos qué es lo que se privilegia finalmente en la elaboración del presupuesto del próximo año. Recordemos que en los últimos años se han visto sucesivos déficits fiscales bien grandes, bordean el 3% el del año 2024, por ejemplo, y eso significa que el Estado en la práctica está gastando más de los ingresos efectivos que tiene. Y es un escenario complejo porque la tendencia va marcando un déficit que se va acumulando y se transforma en algo ya más crónico. Por eso es tan desafiante este presupuesto 2026 para el gobierno, la elaboración de esta propuesta. Ayer en Estado Nacional el ministro Nicolás Grau afirmaba que las críticas que han llegado de algunos sectores de oposición son declaraciones normales en un contexto de campaña y reconocía que esta es una ley muy importante, es cuando se discuten las prioridades del país, al menos en materia de política pública. Por eso, planteaba el ministro Grau, este proyecto confían en que va a mejorar en el Parlamento y que la presentación es sólida, marcada por la idea de responsabilidad social y fiscal. El país tiene urgencia en materia de salud, de vivienda, de previsión social y nuestra propuesta al Congreso es que hagamos un esfuerzo en esas dimensiones, lo destacaba el ministro Nicolás Grau. Ya veremos cuáles son los antecedentes de ese presupuesto, pero esta semana entonces comienza ya formalmente la discusión con la presentación del proyecto y tendremos probablemente análisis en esta materia, una que se ha transformado en un asunto central también dentro de la discusión de la carrera presidencial. Bueno, y a propósito de este tema, vamos a irnos a otro ámbito, 8:12. El ministro Carlos Montes negó una millonaria deuda que han acusado tendría el Ministerio de Vivienda con distintos proveedores y productores de viviendas sociales en nuestro país. Según un reportaje de Diario Financiero de este fin de semana y en base a una serie de correos que han ido recopilando aquellos acreedores del Ministerio de Vivienda que trabajan precisamente con el MIMBU en el desarrollo de planes de viviendas sociales, la deuda sería de cerca de $1.000 millones. Esa fue la publicación que hizo el Diario Financiero a través de un reportaje. El MIMBU habría admitido a través de estos correos a privados que no hay caja para pagar y la deuda estimada estaría en torno a los $1.000 millones. Lo que revelaba el reportaje de Diario Financiero es que no se cuenta con los recursos para concretar esos pagos programados a aquellos que están vinculados al desarrollo de viviendas sociales. Recordemos que el gobierno ha ido tratando de acercarse a la meta de las 260.000 viviendas durante su mandato y a pocos meses de que termine el gobierno hay una situación preocupante en la industria porque las deudas se han ido acumulando y el temor que hay es que esto no esté completamente transparentado. Así lo han planteado de la oposición. Dicen que acá ha habido una suerte de maquillaje de algunas cifras y que esto no está incluido, por ejemplo, en el balance de las deudas que tiene actualmente el fisco. El ministro Carlos Montes dijo que eso de los $1.000 millones es algo que no es real, que no es verdad. Sería bueno que lo explicara alguien que ha planteado este tema y fundamentalmente esa afirmación, decía. Y el tema escaló ya al Congreso, donde van a invitar al ministro a que entregue sus explicaciones en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es tan relevante este asunto? Por, de nuevo, los problemas de estrechez fiscal que está viviendo el Estado Nacional y todo esto en la previa, por supuesto, de la entrega del presupuesto 2026. Tema que seguramente será uno de los más relevantes en la discusión presupuestaria que comenzará durante esta semana. Y nos vamos a otro tema, 8:15. A propósito del mercado inmobiliario, precisamente, se han conocido en los últimos días algunas cifras bien alentadoras respecto a cómo va evolucionando el mercado inmobiliario. No el de la construcción propiamente tal, sino más bien el de la venta de viviendas nuevas que ya están listas o prontas a terminar y que de alguna manera iban generando un atasco en el sector. Bueno, los últimos resultados de distintas empresas ratifican que se está viviendo un cierto repunte en la venta del sector inmobiliario. Algunos hablan incluso de brotes verdes, de la mano fundamentalmente del subsidio al dividendo que se lanzó como una política pública hace algunos meses atrás y que ha permitido entonces la entrega de cerca de 30.000 subsidios ya instalados en el mercado para que cursen los bancos créditos hipotecarios que permiten acceder a estas viviendas que ya están terminadas o listas para terminar. Y así algunas compañías constructoras han ido entregando reportes favorables. De acuerdo a un catastro que hizo Pulso el fin de semana, Echeverría Izquierdo, por ejemplo, ya vendió el doble de viviendas en los meses de julio y agosto
5% que en total del año pasado, mientras otras como Ingebec han alcanzado ventas récords y Paz también anticipa un segundo semestre que sea superior al primer semestre de este año. ¿Por qué son importantes estas noticias? Bueno, porque estamos hablando de un sector que lo ha pasado bien mal en los últimos años, el de la construcción, y porque se entiende que a la medida en que vayan saliendo estas unidades ya listas para ser entregadas o prontas a ser entregadas, eso va a ir destrabando entonces el espacio para que el sector de la construcción, el inicio de nuevos proyectos, se reactive. De hecho, en junio había casi 70.000 viviendas disponibles para la venta en la región metropolitana, de acuerdo a cifras del gremio, y el subsidio ha permitido ir liberando algunos de ellos. Recordemos que, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Bancos, ya se ha llegado a cerca de 30.000 subsidios entregados y esas cifras podrían ir mejorando en la medida en que este proceso ha sido suficientemente rápido. 8:17. Nos vamos a ir a la pausa en esta edición de Agenda Económica. Al regreso, como todos los lunes, tenemos nuestro bloque Minería 360 aquí en CNN Chile. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Comienza nuestro bloque Minería 360. Los lunes analizamos las noticias más importantes del sector minero. Profundizamos en algún tema también de interés en la entrevista del día de hoy en unos minutos. Pero partamos con las noticias más importantes de los últimos días y vamos a comenzar con novedades respecto a la inversión que está llevando adelante Freeport-McMoRan acá en nuestro país para el desarrollo de un proyecto súper relevante en su estrategia en Chile, que contempla una inversión de $741 millones. La empresa obtuvo ya luz verde para este proyecto de lixiviación en el Abra. Este proyecto fue aprobado por 10 votos a favor y lo que busca es principalmente optimizar el ciclo de lixiviación de cobre en este yacimiento, en el Abra. De esa manera, entonces, la semana pasada se dio a conocer este resultado para el proyecto llamado Sulfolix, que, como decíamos, contempla una inversión de $741 millones y es un proyecto bien relevante en los planes que tiene Freeport en este yacimiento, en el Abra. Recordemos que la compañía tiene el 51% de su propiedad, el resto, el 49%, es de Codelco, está instalado en la comuna de Calama, en la región de Atacama, y de esta manera entonces permite con esta iniciativa generar impactos desde el punto de vista productivo. Es una buena señal además desde el punto de vista de la inversión del sector minero, considerando la reactivación que se ha visto en el último tiempo, y de esa forma entonces la compañía va a generar cambios en la forma de producción que permitirá entonces mejorar su proceso. La evaluación ambiental del proyecto tardó cerca de 279 días. Eso significó una reducción respecto a las estimaciones que habían inicialmente y además esta es una definición bien favorable, decía el presidente de Minera del Abra, Boris Medina, para poder proyectar esta iniciativa más allá del 2029. Recordemos que el proyecto tiene una inversión total para poder extender su vida útil y operarla por 40 años de $7.500 millones, que permitirá además triplicar la producción en este yacimiento. Y nos vamos ahora a otro tema en el ámbito más bien normativo, porque en las últimas jornadas se supo otra noticia bien relevante. Chile se sumó a un estándar de transparencia internacional en la producción minera que es bien relevante para poder certificar de alguna manera lo que está ocurriendo en la industria a nivel local. Hablamos de la postulación de Chile para implementar el estándar de transparencia llamado EITI en el sector minero. Este es un estándar que permite certificar la transparencia de las industrias extractivas y transforma a Chile en el 11º país de América Latina y el Caribe en implementar precisamente estos criterios. El país había presentado su postulación en agosto pasado y finalmente la semana pasada se certificó ya y se aprobó la incorporación de Chile como el más reciente miembro en este ámbito. Como
un actor clave en la extracción de recursos a nivel internacional. El compromiso a una gestión transparente y responsable de los recursos naturales es lo que está detrás de este sello que entrega esta organización. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la relevancia de unirse a estos criterios de transparencia. Dice que es una excelente noticia porque es un refuerzo al compromiso con la buena gobernanza de la minería para generar mayor confianza entre la ciudadanía, el gobierno y la industria, y refuerza su posición como un socio confiable a nivel internacional, destacaba la ministra del sector. Bien, y nos vamos a ir a otro tema. En la entrevista de hoy vamos a abordar datos que entregó la Comisión Nacional de Productividad que son súper interesantes para la industria minera. Fue una actualización del informe de tramitación de proyectos de inversión minera. Vamos a conversar de este tema junto al director jurídico y coordinador del Consejo Nacional para la Productividad, Cristian Romero, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto, Cristian. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Cristian, este informe fue bien analizado y dio harto que hablar porque revela ciertos aumentos en los plazos de tramitación en la ruta crítica, como se le ha denominado a los proyectos mineros. Cuéntanos qué fue lo que ha ocurrido en esta evaluación precisamente, qué es lo que están viendo en esos tiempos de tramitación. Mira, lo que nosotros hicimos fue un poco, o sea, no un poco, sino fundamentalmente cumplir el mandato que se nos dio el 2023. A propósito de la aprobación del royalty, se generó una mesa técnica y en esa mesa técnica se determinó que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad estableciera cuál era la línea base de los plazos de tramitación de proyectos mineros, de manera de poder evaluar en los siguientes años de qué manera las medidas que se están implementando y las que se están ahora se van a empezar a implementar a propósito de la Ley de Permisos Sectoriales van a influir o cómo van a mejorar ese plazo. En ese ejercicio nosotros incorporamos una mirada que tiene dos aspectos. Por un lado, lo que tratamos de replicar fue la experiencia del regulado, del inversionista. Por lo tanto, tratamos de identificar toda la ruta crítica, los pasos secuenciales que hacen que desde la idea de la inversión hasta que empieza a operar, se pueda desarrollar y los permisos asociados a eso. Y la segunda variable es que le incorporamos datos cuantitativos de cuánto se están demorando los permisos, cuánto se están rechazando. Y ese modelo metodológico, nuestro mandato es actualizarlo periódicamente y ese ejercicio lo hicimos, lo presentamos la semana pasada y efectivamente en varios permisos, te diría que son de los que se denominan usualmente sectoriales, fundamentalmente en etapa pre-CIA y post-CIA, mostraron aumentos en los promedios respecto de proyectos mineros. Cristian, y eso ciertamente incide en la tramitación de la línea de la ruta crítica. Por supuesto. Buena introducción porque este es un asunto relevante para la industria minera, pero en realidad en general para los sectores productivos, de la llamada permisología, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando. En este proceso de evaluación, ¿en qué etapas de los procesos de evaluación de un proyecto minero detectaron ustedes que hay más demoras? ¿En qué sectores, por ejemplo? Porque estas iniciativas pasan por múltiples procesos y etapas, pero habrá sectores que son más críticos que otros. ¿Cuáles son, Cristian? Mira, esa es una muy buena pregunta y a veces en la discusión sobre la permisología o los permisos uno se pierde un poquito porque son tantos los permisos y hay tanto que mejorar que a veces se confunde, digamos, la cantidad con los que son más relevantes. Y la evidencia de esta metodología lo que muestra es que hay algún grupo de permisos que no son demasiados, que son los principales responsables de los extensos plazos de tramitación de los proyectos. Y estos, yo diría que en este ejercicio, los plazos que aumentaron y los plazos más largos se concentran, y esto es contraintuitivo porque hay mucha percepción de que el sistema de evaluación de impacto ambiental es el gran problema. Tiene desafíos, por supuesto, pero en cuanto a plazos, es la etapa previa, cuando se accede al territorio, cuando las empresas quieren obtener una concesión marítima o una autorización para instalarse en un terreno fiscal, donde los plazos son bien extensos. Estoy hablando de plazos en el caso de las concesiones marítimas, de más de 50 meses en promedio, y en las autorizaciones para acceder a un terreno fiscal de 28 meses en promedio. Esa es una fase bien importante. Y después pasamos a una fase que es post-evaluación ambiental, que es cuando ya se requieren los permisos para autorizar ciertas obras, que son fundamentalmente permisos asociados a obras de ingeniería, y en ese particular los permisos de la DGA son muy importantes, y ahí la DGA muestra extensos plazos de tramitación, tanto para autorizar el proyecto
como después en la fase de recepción, claro, que tiene esta este momento. Entonces, yo diría que, si te preguntas en simple, antes del CIA y después están concentrados los principales plazos de tramitación. Es bien interesante eso, porque sobre la base de estos antecedentes se pueden tomar decisiones de política pública, digamos, para poder cambiar el panorama, ¿no? Si lo que se busca es hacer más eficientes estos procesos, reducir los tiempos y los costos asociados, se detectan bien los nudos, se pueden atacar de manera más fácil. Sí, nosotros creemos que, o sea, más allá que lo creamos, dado que es nuestro mandato, tenemos que hacerlo, pero nosotros tratamos de hacer muy enfáticamente el punto de que esta mirada de ruta crítica que te muestra todo el proceso es un muy buen insumo para tener un panel de decisiones de política pública, porque te permite identificar en un mundo donde hay más de 300 permisos involucrados y que todos tienen desafíos, cuáles son los que finalmente están afectando más el desarrollo o los plazos de desarrollo de los proyectos, en este caso mineros, pero yo te diría que esto es algo que se puede extrapolar a otros sectores. Seguro. Y en ese sentido hay un grupo, yo te diría que de 10 permisos que debieran ser los primeros en intervenir, porque por lejos son los que más están aportando extensos plazos de tramitación a estos procesos. Y la idea es ciertamente mejorar todo el sistema, y en ese sentido el proyecto de ley del Ministerio de Economía es un tremendo paso adelante, pero yo creo que complementado con esta mirada se pueden elegir o determinar cuáles son los puntos o los nudos críticos, de manera de generar algún tipo de priorización al respecto, y eso sería muy valioso porque permitiría tener resultados en un plazo relativamente corto. Que es lo que se busca precisamente, ¿no? Y no dilatar mucho estos asuntos. Cristian Romero, director jurídico y coordinador del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Minería 360. Gracias por el contacto, Cristian, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. 8:29, así cerramos nuestro bloque de esta edición de Minería 360 en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica AM para partir la semana día lunes 29. Nosotros seguimos en unos minutos con CNN Chile Radio. Que tengan un muy buen día.